Ahora presentamos una app, un patrimonio regional, un espacio de cultura, danza, música, entrevistas, nuevos conocimientos, historia, análisis y mucho más. Una app, un patrimonio regional. En este capítulo, Bernardita Reed, astrónoma física y divulgadora científica especializada en materia oscura, nos enseñará múltiples detalles de Marte y los desafíos tecnológicos que la humanidad intenta superar para habitar el planeta rojo. Y luego, el doctor José Massa, destacado astrónomo y astrofísico chileno, nos entregará conocimientos sobre la relación entre mitología griega y el universo, mezclando magistralmente ciencia y cultura. Bienvenidas y bienvenidos. Te doy la bienvenida al lanzamiento del primer concurso de innovación, ciencia y tecnología en Hábitat, actividad que pertenece al proyecto FIC Hábitat. Este proyecto es una iniciativa es financiado por el Fondo de Innovación de la Competitividad del Gobierno Regional de Tarapacá. Queremos iniciar esta jornada primero presentando al rector de la universidad, el señor Alberto Martínez Quesada, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Conocemos a muchas y muchos jóvenes en la UNAP y queremos seguir sumando más soñadoras y soñadores a la ciencia, por lo cual este concurso de ideas esperamos que cambie la vida de cada participante al darse cuenta de que son capaces de esto y también de alcanzar lo que para otros es imposible. Niñas, niños y jóvenes, atrévanse a volar sobre todos los campos, atrévanse también a soñar, sean quienes nos asombren desde el mundo de la física, la química, la biología y las matemáticas. Hagan ciencia, innoven y creen nuevas tecnologías. Aventúrense, participen y vivan este desafío que transformará sus mentes, dará vida a sus ideas y paralelamente los hará ser ciudadanos más comprometidos con su región y su país. Estamos muy orgullosos y es increíble pensar que un proyecto FIC como Hábitat nos permite como Universidad Arturo Prat estar en sintonía con la nueva era espacial, acorde con las numerosas iniciativas que entidades como la NASA y otras desarrollan en torno a Marte. Más aún, podríamos lograr desde el extremo sur del planeta y desde nuestro norte de Chile contribuir a que en un futuro no tan lejano podamos visitar o vivir en el planeta rojo. Bueno, el tiempo apremia y seguramente todas y todos están deseosos de escuchar a Bernardita, por lo que solo quiero agradecer a todo el equipo de estudios de la salud por esta gran iniciativa y que hará posible que en el camino de niños y jóvenes la ciencia sea algo vital, posibilitando a nuestra región ser un eje de desarrollo científico-tecnológico en el país y en el mundo. Muchas gracias y que sea una excelente jornada. Ahora quiero presentar a Karen Arriaza Chiller, académica de la Universidad Arturo Prat de Iquique y además investigadora del Instituto de Estudios de la Salud y directora del proyecto FIC Hábitat. Tarapacá se proyecta en investigación de ambientes extremos. ¿Quién nos contará un poco sobre esta iniciativa? Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y el gran interés que ha generado el evento que hemos organizado el día de hoy. El proyecto Hábitat, como nos comentaba anteriormente nuestro rector, se origina como una oportunidad para nuestra región, frente a la escasez mundial que existen de estaciones de investigación en ambientes extremos, lo que tiene como por objetivo lograr lo que es la habitabilidad de los seres humanos en otros planetas. La iniciativa proyecta a futuro instalar dichas estaciones de investigación en nuestra región de Tarapacá, dado a las condiciones climáticas y geográficas extremas que contiene nuestra región. Pero antes de ahondar en lo que son las bases del concurso, queremos presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es una joven científica, divulgadora de esta materia
del Centro de Astrofísicas y Tecnologías afines CATA, astrónoma y física de la Universidad de Chile, que hoy nos presentará una charla magistral y motivacional denominada Las expediciones a Marte y su terraformación. Sin más preámbulos, recibamos con ustedes a Bernardita Ried. Bueno, estoy muy feliz de poder hoy día estar presente. Voy a empezar entonces ya a compartir pantalla para hablar entonces sobre las expediciones a Marte y su terraformación. Esta charla está orientada entonces no solamente a las personas que quieran concursar, sino a todos y todas los que quieran aprender un poquito más de lo que está sucediendo hoy en Marte y todos los desafíos que tienen los y las científicas que quieren de alguna forma llegar a este planeta y probar la tecnología que estamos desarrollando hoy en día. Pero antes de comenzar, quiero presentarme un poco. Yo soy Bernardita Ried, aunque todo el mundo me dice Bernie, así que cuando hagan las preguntas al final, porque tenemos la oportunidad de que ahora que están viéndonos por redes sociales, pueden dejar preguntas en vivo y pueden decirme perfectamente Bernie. Yo soy astrónoma y física de la Universidad de Chile y actual estudiante de magíster en física y además divulgadora del CATA, el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, donde afortunadamente tengo la oportunidad de trabajar con increíbles científicos como por ejemplo el profesor José Massa. En mi área de investigación yo me dedico a lo que son la materia y la energía oscura y soy científica, pero nunca he usado una bata blanca. Ahí también pueden acceder a mis redes sociales porque yo sé que a varios les interesan estos temas y constantemente estoy dialogando con las personas con respecto a todo sobre el universo. Pero hoy día vamos a hablar principalmente del planeta rojo, Marte, nuestro vecino, que desde los últimos años ha tomado mucha importancia, principalmente por el tema de que los seres humanos de alguna forma hoy en día quieren llegar a Marte por la curiosidad que nos causa querer de alguna forma tocar el suelo, ver cómo es el cielo, porque es completamente diferente. Nuestra Tierra es única y también Marte es único. Marte es bastante característico en lo que es su superficie. Y acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes tomadas por los satélites que hoy en día orbitan a Marte. Hay varios satélites y vamos a hablar un poquito más de eso. Y es bastante similar a lo que es un desierto. Y yo sé que varias personas que están viendo esta charla probablemente van a concursar de esta maravillosa instancia que les está ofreciendo la universidad y ojalá que se inspiren. Ahora les voy a pedir que abran su imaginación, porque para ser científicos hay que ser muy, pero muy curiosos. Y esa curiosidad, lamentablemente, con el tiempo de repente se nos achaca, como diríamos en buen chileno. Entonces, les voy a pedir que por favor hagamos este ejercicio de dejar volar la imaginación, viendo estas lindas imágenes y dejando sus preguntas durante esta presentación. Entonces, partir diciendo que Marte es el segundo planeta más pequeño del sistema solar. Uno pensaría que es más grande que la Tierra, porque como es el cuarto, cuando los ordenamos desde el más cercano al Sol al más lejano, pero en verdad es bastante pequeño y eso hace que sus condiciones astrofísicas sean diferentes a las de la Tierra. Por ejemplo, la gravedad es mucho menor. ¿Por qué? Porque es mucho más pequeño. Ahora, hablemos de las misiones que han estado tomando fuerza en los últimos meses, y estamos hablando literalmente desde febrero, ¿ya? En febrero de este año, del 2021, 3 misiones llegaron a Marte. La primera fue Hope, que significa esperanza en español, de los Emiratos Árabes. También Tianwen-1 de China llegó en febrero. Voy al principio entonces ahora a comenzar a hablar un poquito de esta gran misión que los Emiratos Árabes enviaron a Marte. Acá hay una clásica imagen que se tiene de Dubái, como con las grandes rascacielos que tiene. Y bueno, los Emiratos Árabes están localizados en el oriente principalmente. Y este país, el año pasado, envió este satélite que pesa un poquito más de 1 tonelada, llamado Hope, que en español significa esperanza. Y principalmente la misión que tiene es estudiar el clima de Marte. Este satélite rompió varios récords porque principalmente las expediciones espaciales han sido lideradas durante la historia por Estados Unidos, por Japón, por Rusia o la antigua Unión Soviética y también por las agencias europeas, incluso Canadá. Pero
nunca habíamos tenido tanto protagonismo por parte de los Emiratos Árabes. Y este maravilloso satélite es bastante en realidad similar a un autito más o menos, es como el tamaño de un auto. Entonces, este fue enviado en una nave, entonces, más o menos en julio del 2020 y afortunadamente llegó de forma segura, como les comentaba, en febrero del 2021. Este se encuentra entonces actualmente tomando muestras de la temperatura y de cómo el clima funciona en Marte. Marte, por ejemplo, les puedo comentar que al igual que la Tierra, también tiene un polo inclinado o el eje de rotación inclinado, por ende también tiene estaciones del año. Y como tiene estaciones del año, es muy interesante ver cómo varía a lo largo de que completa su traslación, que el periodo de traslación, es decir, un año marciano, dura más o menos 2 años terrestres. Y como les comentaba, es más o menos como un auto, y aquí encontré una buena referencia en la misma página que tenían de la agencia donde crearon este satélite, que es más o menos como un Mini Cooper amarillo. Y es bastante similar, la verdad. También les comentaba que otra misión que está presente y que de hecho estos días va a tomar suma importancia es Tianwen-1, que en español Tianwen significa preguntas al cielo. Esta es una misión enviada también más o menos en julio del 2020, que llegó a Marte en febrero y actualmente se encuentra orbitando Marte, porque la gracia que tiene es que en su interior este satélite lleva un rover y se espera que en las próximas semanas este rover baje a la superficie y empiece a tomar muestras. Es la primera misión china interplanetaria donde se buscará estudiar la estructura geológica de Marte, además de la atmósfera y su clima. Cuando logre descender este rover a la superficie marciana, entonces va a empezar a bajar y tomar muestras. Como les comentaba, queda muy poco. Es solo unas semanitas que van a pasar desde ahora para que esto sea realidad. Y no solamente eso. También les comento que este rover sería el primer rover o primera máquina enviada a la superficie marciana que no sea de la NASA. La NASA ya ha enviado 5 rovers, la NASA de Estados Unidos, mientras que este sería la primera máquina enviada por otra agencia, lo cual nos tiene bastante expectantes a todos y a todas. Y es más o menos así como entonces se vería este rover cuando logre amartizar, como dicen, porque aterrizar hace referencia a la Tierra, amartizar en Marte. Y aquí, de hecho, Tianwen nos tiene una pregunta. Oye, pero dijiste que habían 3 misiones y solo has hablado de Hope y Tianwen 1. Bueno, porque la tercera misión es la que probablemente más de alguno de ustedes ha escuchado por su gran presencia mediática, que es Perseverance, que en español significa perseverancia. Es el 5º rover de la NASA que logra exitosamente no solo amartizar, sino que empezar a tomar muestras y también hacer una vasta cantidad o una gran cantidad de experimentos científicos que van a revolucionar nuestro entendimiento de Marte. Y ha hecho bastante noticia. Yo he tenido la suerte de poder estar presente en los medios para comunicar los grandes logros que ha tenido entonces este pequeño, en verdad, bastante grande rover que está hoy en día en Marte. Como les comentaba, es parte de la NASA. La NASA es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. Y es que es bastante conocida porque, bueno, hace un muy buen trabajo de publicidad. Entonces, más de alguno de ustedes habrá tenido algún primo que tenía unos calcetines donde salía la NASA. Entonces, es bastante conocida, ¿no? Y entonces la NASA, en julio también del 2020, envía entonces en una nave a Perseverance en una cápsula y que viajó durante 7 meses por el espacio. ¿Y cómo es el viaje? Bueno, el viaje es más o menos así. En el color azul tenemos la órbita de la Tierra y en color verde tenemos la órbita de Marte. Y como la órbita es más grande, la de Marte, y se demora 2 años en dar una vuelta, cada 2 años justo calza que estamos alineados. Entonces,
para, por ejemplo, enviar una nave a Marte, tenemos una ventana, se dice, de 2 años. Es por eso que todas estas misiones fueron enviadas, tanto Hope como Tianwen como Perseverance, al mismo tiempo aproximadamente, y también llegaron todas más o menos en unas 2 semanas. No es que sea coincidencia, es que simplemente para poder llegar entonces tienen que estar los planetas, por decirlo, lo más cercano posible o alineados, para que el cálculo sea perfecto. Entonces, viajó durante 7 meses Perseverance para que una vez ya en la fecha, el 18 de febrero de este año, entonces se desprende, entra a la atmósfera con condiciones completamente diferentes a la de la Tierra y logra un amartizaje seguro y espectacular. Muchas personas nos maravillamos con eso. Yo tuve la suerte de estar en vivo, entonces, recibiendo este fenómeno, y me emocionó muchísimo porque este rover, que como ven acá, tiene varias misiones, y una de las misiones es tomar muestras del suelo marciano y analizar si en el pasado hubo vida en el planeta rojo. Y cuando nos referimos con vida, es biofirmas muy básicas, pero de todas maneras es vida. Entonces, nos tiene bastante emocionados porque la idea es que analizando con diferentes máquinas y cámaras y con un montón de experimentos presentes en este rover, analiza las muestras, las cuales son almacenadas en unos tubitos y que se espera que en el 2030 sean enviadas de vuelta a la Tierra para su análisis y su estudio. Y bueno, hoy en día sabemos que no hay vida en Marte, pero eso no implica que en el pasado haya habido o incluso se pueda, como dicen algunos, terraformar para poder tener condiciones de vida. Y vamos a hablar de eso un poquito más. También la idea es que ustedes sean los partícipes de solucionar esa gran pregunta que tenemos. Pero para decirle una de las cosas que ha hecho este rover, o una de las grandes, bueno, aquí se puede ver en esta imagen, todos los grandes experimentos que tiene en todo su cuerpo, por decirlo. Por acá tenemos Sherlock, por ejemplo, que es una máquina que va estudiando entonces mediante espectro, estudiando el espectro de la emisión de los cuerpos cuando los ilumina con un rayo, y ve, por ejemplo, si es que hay elementos interesantes dentro de las rocas, y con el brazo las va sacando, y muchas otras más. Pero yo quiero hablar un poquito, por ejemplo, de una de estas herramientas que ha utilizado, que ha causado mucho revuelo, y es MOXIE. MOXIE es un aparato que está incluido en este rover y que afortunadamente produjo hace unas semanas oxígeno a partir del dióxido de carbono en Marte. MOXIE entonces es esta maquinita bien pesada que lo que está haciendo es aumentar mucho la temperatura y la presión para poder entonces almacenar este escaso dióxido de carbono que existe en la atmósfera marciana y lo convierte en oxígeno. En Marte no hay oxígeno, lo que sí hay es dióxido de carbono, y en mucha menor cantidad que en la Tierra. Para que se hagan una idea, la atmósfera marciana es un 1% con respecto a la densidad de la Tierra, es decir, por cada 100 partículas que hay en la Tierra, en Marte te vas a encontrar una. Entonces, eso significa que es todo un desafío producir oxígeno, fundamental para la vida, por ejemplo, humana. Y aquí entonces pueden ver cómo se compone MOXIE, esta gran máquina de presión que ha logrado entonces producir 5 gramos de oxígeno trabajando una hora. Y esos 5 gramos pueden significar 10 minutos de respiración para un astronauta. Ahora, también lo interesante y otro récord que batió Perseverance es que no fue solo. Fue acompañado de este pequeño como mosquita que se ve aquí, que en realidad es un dron. Este dron es, o helicóptero como algunos le dicen, es Ingenuity. Y este acompañó entonces a Perseverance durante todo este viaje, amartizó de forma segura y hace unas poquitas semanas emprendió el primer vuelo motorizado, o mejor dicho, propulsado, porque en verdad tiene estas aspas que lo ayudan a elevarse, en otro planeta, lo cual es completamente una hazaña, porque como les comentaba, el roce al ser mucho menor, porque hay mucha menor cantidad de partículas en el aire marciano o en la atmósfera marciana, no es tan fácil hacer volar un objeto. Sin embargo, este pequeño dron de 1.8 kilogramos de masa logró un vuelo exitoso, más de uno, de hecho ya lleva como 4, y aquí entonces vemos uno de los maravillosos videos donde se muestra cómo en el primer vuelo se elevó unos 3 metros durante unos 30 segundos y luego descendió.
Imagínense lo increíble, y esto ocurre casi unos 100 años después del primer vuelo en la Tierra. O sea, estamos haciendo avances increíbles. Entonces, estas 3 misiones han entonces avanzado, nos han hecho avanzar muchísimo en lo que entendemos sobre el planeta rojo, y seguiremos aprendiendo mucho más y rompiendo muchos récords. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque hay muchos, pero muchos desafíos que hay que solventar si es que nosotros queremos de alguna forma llevar gente a Marte. Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre por qué se están haciendo todas estas misiones, cuál es el objetivo a largo plazo. Bueno, de alguna forma es terraformar Marte o también llevar personas a explorar esta superficie marciana, lo cual es un enorme desafío no solamente del aspecto científico y de la ingeniería, hay aspectos psicológicos, hay aspectos de sustentabilidad. Entonces quiero hablar un poquito de esos temas y también inspirarlos para que los que quieran concursar sientan que todas las ideas nos sirven, porque hoy en día estamos tan en el borde del conocimiento que necesitamos la creatividad de todos y todas para poder entonces lograr con éxito esta misión. Como les comentaba, entonces se quiere terraformar Marte y bueno, puede que suene algo a largo plazo, pero hay que empezar desde ya a planear cómo es todo esto, porque las misiones toman tiempo. Y todos ustedes, chicos y chicas de séptimo y segundo medio que están viendo esta charla, y todas las otras personas también, van a ser los principales actores presentes en esta revolución científica. Y los necesitamos. ¿Qué necesitamos de ustedes? Que nos ayuden a responder esta pregunta. Y no solamente responderla, sino que probar desde la ciencia cuáles son los mayores desafíos presentes para los humanos que quieren llegar a Marte y las soluciones. Entonces aquí voy a listar 10 cosas que ustedes tienen que tener en consideración para entonces sus proyectos, y si es que quieren llevar a un ser humano a Marte, esto por ejemplo es lo que deberían tener en consideración. Obviamente hay más cosas, pero comencemos con esto. Lo primero es el viaje. Ya les comenté que el viaje es largo. El viaje demora más o menos unos 6 meses. Se espera que con el tiempo pueda durar menos, que tal vez se construyan mejores aeronaves y todo eso. Pero el problema con el viaje es que si uno viaja hacia allá, tendrías que esperar más o menos otro año para poder hacer que se encuentren los planetas. Entonces, tendrías que hacer, si viajas a Marte, y luego quieres volver, tendrías que esperar 2 años para que se vuelva a hacer la ventana. Y eso es un gran desafío porque, primero, no puedes, si tienes un accidente, una enfermedad, o si tienes un problema y tienes que devolverte, vas a tener que esperar 2 años. Entonces, eso es uno de los primeros desafíos que hay que considerar a la hora de llevar personas o incluso naves que vayan y vuelvan a Marte, porque el camino es largo, no es como ir a la Luna. La Luna puede demorar un par de días. No, esto demora muchos meses y para volver hay que esperar harto tiempo. Ese sería el primer desafío. El segundo es la producción y el almacenamiento de energía. ¿Ya? Primero, para ir a Marte se ocupa muchísima energía. ¿Ya? Para poder elevar los cohetes necesitas un montón de ingenieros trabajando, pero principalmente la propulsión es muy difícil. Pero una vez que llegas a Marte, ¿cómo entonces tú puedes generar la energía para volver? ¿Ya? Entonces, hay varias personas que plantean diferentes opciones. Y una que se les puede ocurrir es la energía solar. ¿Ya? En la Tierra es muy eficiente la energía solar. Sin embargo, como Marte está más o menos al doble de la distancia del Sol y la Tierra, le llega mucho menor cantidad de luz, más o menos un 40% de la luz que nos llega a la Tierra. Y tienen que considerar además que Marte es más pequeño, entonces la superficie le llega menos luz. Ahora bien, si consideran la luz, tienen que considerar que en Marte hay grandes tormentas de arena. Entonces también eso complica un poco a la hora de extraer la luz solar, porque puede ser que el polvo tape sus sensores y no les sea tan útil. Entonces ahí también hay un desafío. Entonces ustedes podrían pensar, bueno, pensemos en otras opciones. Por ejemplo, pensemos, ya, placas solares están descartadas. ¿Podríamos utilizar fuentes eólicas, el viento en Marte? Y la verdad es que tampoco es muy buena opción, porque en Marte, como les comentaba, la atmósfera es tan poco densa que
no hay tanto roce con el aire. Entonces no se podrían mover las aspas porque esos vientos son de polvo y no es similar a la Tierra. Hay otras opciones, por ejemplo, hidroeléctricas, pero eso no es posible por las diferencias, por ejemplo, de temperatura que hay. Es todo muy, muy difícil. Hay personas que plantean que una opción es por ejemplo, energía nuclear. Pero esa energía nuclear no se podría producir en Marte, sino que se tiene que llevar desde la Tierra. Este es uno de los grandes desafíos presentes, porque la idea es llevar gente, pero también volver. Y para eso necesitamos energía. Sin embargo, les cuento que es más fácil despegar de Marte por el hecho de que Marte tiene menos gravedad y menos también densidad en el aire. Pero de todas maneras es un gran desafío el tema de la energía. También la producción de aire que los humanos puedan respirar es fundamental. Marte, como les comentaba yo, no tiene oxígeno y la cantidad de nitrógeno también es muy baja, que es lo que necesitamos nosotros para respirar en la Tierra. Entonces tendríamos que producirlo, tal y como MOXIE lo está produciendo hoy en día en la Tierra. Entonces tendríamos que producir principalmente oxígeno y nitrógeno y almacenarlo en estas grandes cápsulas que tienen que tener esa forma más o menos redonda, no pueden ser formas tan, ¿cómo decirlo?, puntiagudas, porque hay un tema muy importante con la presión en Marte que voy a hablar en unos instantes. Antes de pasar a la presión, quiero comentarles la importancia de considerar el viento solar y los rayos cósmicos. Yo sé que eso suena como súper, ¿cómo decirlo?, como película de ciencia ficción, ¿no? De hecho, yo antes de saber qué eran los rayos cósmicos, cuando escuchaba, yo decía, otra vez la gente me está diciendo esto, que no sé, es como esotérico, pero no. Los rayos cósmicos son súper peligrosos y les voy a explicar qué son. Nosotros en nuestra Tierra, al tener una atmósfera y un campo magnético, ese campo magnético nos protege de unos rayos que emite el Sol, que se llama viento solar, que son partículas muy cargadas y que de alguna forma el campo magnético las desvía. Entonces nosotros tenemos muy poca radiación que nos podría hacer daño, muy poca. Sin embargo, Marte, con los años, se sabe que perdió su campo magnético. Y como perdió su campo magnético, uno estando en Marte está muchísimo más expuesto entonces a los vientos solares y por ende a desarrollar enfermedades. De hecho, es como más de un 5000% de posibilidades. Es muchísimo. Entonces, eso es un tema no menor. ¿Qué podríamos hacer? ¿Vivir bajo tierra? No hay un bloqueador solar como para los vientos solares. Entonces, ahí también hay un gran desafío que afortunadamente nuestra Tierra nos protege de esos vientos muy peligrosos. Entonces, como les comentaba, estos rayos cósmicos podrían llegar a los astronautas que estén en Marte y generarles enfermedades muy lamentables como por ejemplo cáncer y ese tipo de cosas que también sería muy interesante de estudiar junto con el equipo, por ejemplo, de medicina en altura. O sea, ellos saben mucho más que yo de medicina de estos temas, pero yo sé más de rayos cósmicos. Pero muy importante, muy importante. Muy importante también es la presión, como les comentaba. ¿Qué es la presión? La presión atmosférica es, por decirlo, voy a hablar de forma informal, el gorro de aire que uno tiene en la cabeza y que anda paseando por todos lados. Entonces, no sé si han escuchado que cuando uno sube un cerro, la presión atmosférica baja, porque claro, el gorro de aire que uno tiene es menor. Entonces, eso afecta directamente a la producción de agua. No sé si alguna vez habían escuchado que en un cerro la temperatura de ebullición del agua es menor. Claro, porque para tú tener agua líquida, por alguna forma tienes que apretarla. Y la atmósfera nos aprieta para que la podamos tener así. ¿Qué pasa en Marte? Yo les comentaba que en Marte la atmósfera es mucho menos densa. Por ende hay mucha menor presión. Y al no haber presión, no hay agua líquida en Marte. Entonces, en Marte, cuando tú tienes hielo, en vez de convertirse en líquido, automáticamente pasa a ser vapor de agua. Entonces, en Marte, hace unos años se descubrió que tenía, bueno, ya se sabía que tenía agua porque cuando uno ve los polos, ve la nieve y entonces estos polos,
cuando aumenta la temperatura, no es que se conviertan en agua líquida, porque no puede existir el agua líquida en la superficie de forma natural, sino que se evapora. Entonces es todo un desafío. Incluso esta imagen me encanta porque acá muestra cómo cambian los polos norte y sur de Marte en el invierno y el verano, pero eso no se convierte en un río de agua, sino que se evapora. Entonces es todo un tema lograr conseguir tener agua en la superficie, porque desde una perspectiva ya como física que tiene que ver con la presión, no podríamos entonces tenerla. Eso también es un gran desafío. Obviamente si el tema es un tema es el agua, la comida también. ¿Qué vamos a comer en Marte? No es como que pueda pedir un Burger King que llegue a Marte. Lo que uno tiene que entonces pensar es cómo alimentarse. Y teniendo agua se hace más fácil, porque lo que se puede tener son estas acuaponias, como se llaman. ¿Qué son las acuaponias, por ejemplo? Tener agua y encima plantas. Entonces, principalmente comer pescados y plantas. Pero la pregunta ¿es factible tener acuaponias en Marte? ¿Tendríamos que tenerlas mucho más abajo para que no se infecten con los rayos cósmicos? Es todo un tema. ¿Qué vamos a comer? Es una gran pregunta que se hacen hoy en día los científicos cuando piensan en llevar personas a Marte. Otro desafío es, como les decía, el polvo en Marte. El polvo en Marte no es menor. Marte es rojo porque está hecho principalmente de óxido de hierro. Es como el polvito que se genera cuando ustedes dejan, no sé, un metal en la playa y lo tocan después y está naranjo. Bueno, eso es más o menos principalmente Marte, ¿ya? Los químicos me van a matar porque lo estoy diciendo de forma muy general, pero es un poquito así. Entonces este polvo es muy delgadito, muy pequeñito, y en Marte de repente hay unas tormentas de arena que son terribles. Y acá de hecho tenemos una selfie que se tomó. No es Perseverance, este es el otro rover que estaba antes, Curiosity, y me da mucha risa porque es en la mitad de la tormenta de arena y es como, oh no, voy a morir. Entonces, este polvo es muy peligroso también porque está cargado eléctricamente y afecta directamente a los sistemas eléctricos que también podrían estar presentes en Marte. Y para que se hagan una idea, cuando digo que es una tormenta grande, acá hay dos imágenes de Marte en épocas distintas. Una en el 26 de junio del 2001 y otra es solamente julio, agosto, septiembre, unos 2-3 meses después. Y miren cómo hay una linda tormenta rodeando todo el planeta. Es un tema no menor. Punto número 8, la diferencia de gravedad. En la Tierra, la gravedad es más o menos la aceleración de gravedad es como 9.8 metros por segundo al cuadrado, lo que te permite, por ejemplo, a una persona normal, con buen estado físico, no con la pandemia, saltar más o menos medio metro. Pero si ustedes se van a Marte, ustedes podrían saltar perfectamente 1,2 metros con el mismo peso. Entonces, lo que pasa es que el tirón gravitacional es menor porque el planeta tiene menor masa. Y eso es algo que tienen que considerar en especial por el tema de cómo funciona la digestión del cuerpo, los músculos se podrían agotar. Entonces hay todo un tema ahí también con el estado físico de los astronautas que estén en Marte. Noveno punto son las temperaturas drásticas. Marte es un planeta mucho más frío, a pesar de que uno piensa que es rojo, ¿no debería ser más caliente? No, es rojo por el óxido que tiene presente. Pero para que se hagan una idea, lo que pasa en Marte es que como a diferencia de la Tierra, cuando a nosotros nos llega un rayito de sol y tenemos atmósfera, esto se almacena adentro, como un efecto invernadero. La diferencia con Marte es que como su atmósfera es muy tenue, la luz rebota y se va del planeta. Entonces nosotros tenemos la suerte de que, por decirlo, almacenamos la luz, la energía de ese calor, mientras que la radiación que llega a Marte se va. Entonces, para que se hagan una idea, en el día marciano, perfectamente tus pies pueden estar a 24 grados Celsius y tu cabeza a 0. Mientras que en la noche, menos 110 grados Celsius. No es tan extremo, o sea, es mucho más extremo que lo que tenemos nosotros en nuestro desierto. Pero de todas maneras es algo interesante para analizar y para estudiar. Y ojo, que eso es en verano. En invierno podrían ser hasta menos 140 grados Celsius, bastante frío. A mí me daría mucho frío. Finalmente, y no menor, los aspectos psicológicos y sociales. Ya les comentaba que ir a Marte implica estar 2 años, como mínimo, hoy en día ahí. Eso significa que puede que estés encerrado con las mismas personas, puede que estés solo o sola. Entonces hay un montón de temas a considerar que tienen que ver con los aspectos psicológicos y sociales de las personas que lleguen a Marte. ¿Ya? Entonces, es un tema no menor y los invito también a reflexionar de lo que implicaría para las personas viajar allá, alimentarse todos los días de la misma comida,
eh, todo el tema del polvo puede ser muy estresante también. Entonces el tema psicológico es fundamental para que de alguna forma en el futuro tal vez tengamos incluso una colonia presente allá, ayudándonos a entender un poco más de nuestro universo, a hacer incluso astronomía, estudios biológicos y mucho, pero mucho más. Me emociona entonces hablar de este tema que eventualmente va a ser real, es un tema que aparece en ciencia ficción hoy en día, pero es algo que tenemos que empezar a pensar. Y me encanta que proyectos como el de Habitat esté tomando fuerza para invitar a los estudiantes, porque chicos, ustedes van a ser los que van a enfrentar esta revolución científica, toda esta gran instancia que es llegar a Marte, y Chile tiene muchas cosas que aportar. Hoy en día Marte se ve así, pero quién sabe, tal vez con el tiempo cambie, incluso logramos tener mares en Marte y muchas más otras cosas. Así que hoy en día Marte, como les comentaba, es un planeta vecino a nosotros, más pequeño, pero puede que se convierta en nuestra segunda casa, y esa, no, ir a Marte nos va a hacer aprender mucho, nos va a hacer también cuestionarnos nuestro lugar en el universo y muchas otras cosas más. Así que les agradezco haberse conectado y espero que hayan disfrutado esta charla que preparé con mucho cariño y que les dé gana entonces de participar en este maravilloso proyecto Habitat, que tiene además unos maravillosos premios y va a ser una experiencia que les va a cambiar la vida. Yo, si hubiera tenido 16 años, por ejemplo, feliz hubiera participado de un proyecto así. Tremenda presentación. La verdad es que me han llegado algunas inquietudes y aportes. Tengo una observación de Felipe Suazo y él menciona, muy buena la presentación. Me gustaría complementar el tema con la alimentación, como el valor nutricional se ve afectado. En la ISS, la absorción de los nutrientes disminuye de forma considerable. Si desea terraformar Marte, se requiere comprender la alimentación para complementar la idea. Un poquito ahí. De todas maneras, bueno, yo no soy experta en nutrición, de hecho tengo que pedir ahora a la nutricionista uno de estos días, pero por supuesto, no es una alimentación balanceada solamente comer frutas y, o sea, verduras y peces. Es un tema no menor, somos seres humanos y dependemos, nuestro cuerpo es saludable en función de lo que ingerimos. Entonces, claramente un área de investigación es cómo alimentar a la gente, incluso en la Estación Espacial Internacional, es un tema, porque ahí todo, por ejemplo, se tiene que reciclar, se consume el agua limpia, entonces como que es un tema muy, pero muy importante. Oye, Bernie, a modo personal también me surge como duda, y tú lo mencionaste en algún momento en tu presentación, dadas las condiciones atmosféricas, climáticas, quizás se podría pensar en una habitabilidad de manera más subterránea, pensar en excavar un poco. Exacto, de hecho se plantea que los seres humanos, para poder estar de forma segura, bueno, no lo dije porque está súper acotada con el tiempo, pero más o menos para que no los afecten los rayos cósmicos, tienen que estar a varios metros de profundidad o en cápsulas que estén rodeadas por un lado, primero por hielo de dióxido de carbono sólido y luego con capas de tierra. Entonces, es un gran tema porque estarías más o menos principalmente encerrado. ¿Y cómo vas, por ejemplo, la vitamina D, cómo la vas a recibir si es que no tienes presencia del sol? Nosotros somos... Un suplemento. De todas maneras. Ahí empiezan como la idea. Sí, sí, entonces es cosa de saber. Yo lo que quise hacer ahora era ponerle los problemas y que ustedes busquen soluciones. ¿Ya? Yo sé que hay gente planteando eso, pero tal vez ustedes, con todas las personas que nos están viendo, tienen una sugerencia que tal vez nadie ha pensado antes. Y como estamos en el límite del conocimiento, todas estas ideas son válidas y son muy importantes. Sí. Oye, Bernie, y a modo de curiosear, seguir así ahondando en este tema, ¿cuándo se podría ya pensar que podría ya estar la vitalidad en Marte? Pensando en el tiempo, no sé, sabemos que Perseverance y todas las exploraciones que han hecho, de hecho, el que pudiera volar ese robot, no sé si estoy utilizando la palabra adecuada, pero eso fue un tremendo avance. Entonces, ¿cuándo podríamos pensar ya en una vitalidad del ser humano allá? Estimativo. Es bien complicado porque por un lado tienes que considerar los aspectos políticos, que no es menor, y yo creo que falta, o sea, hay científicos e ingenieros e incluso personas con mucho dinero que andan diciendo que va a ser en el corto plazo,
y yo creo que completamente no en el corto plazo, porque no es seguro ir en el corto plazo. No es lo mismo que ir a la Luna, porque la Luna se va, es cerca, esto es completamente diferente, es un desafío enorme. Entonces yo estimo, ya esto, por favor, no se casen con el número que voy a dar, pero sí o sí en más de 10 años, yo creo. Pero lo interesante es que en 10 años más, los chicos y chicas de, a ver, en séptimo básico, ¿cuánto nos tiene? ¿Como 13? Van a tener 23, van a tener mi edad, yo tengo 24. Y los de segundo medio van a tener como 25, 26. O sea, son personas que cuando pasen estos 10 años y se empiece a llegar a Marte, van a estar haciendo probablemente, estudiando ciencia y van a ser los científicos que van a tomar esta situación. Entonces, también es muy emocionante pensarlo a largo plazo, pero yo creo que todavía falta porque no es la idea llevar gente y que no sea seguro. No es ético al final, creo yo. Correcto. Bueno, Bernie, agradecemos tu presentación, que sin duda va a ser un tremendo aporte para nuestro proyecto y por supuesto para todos los chicos en área de educación que le viene, pero como complemento. Perfecto para las asignaturas de ciencia. Muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición. En virtud del tiempo, vamos a seguir con nuestra programación. Finalizando ya esta jornada, volvemos a recordar que para mayor información sobre las bases del concurso o consultas, visite nuestro sitio web, el www.proyectohabitat.cl, donde podrán encontrar más información de lo que es el proyecto Fit Habitat y también de las bases del concurso. Ya los invitamos también a que nos sigan en nuestros canales digitales a través de Instagram, Facebook, Twitter, como Medicina de Altura. Y sin más, muchas gracias por la asistencia. Estamos presentando una app, un patrimonio regional. En la UNAP me siento libre de decir, pensar y actuar. Soy parte de una comunidad donde hay espacio para aportar, discernir y organizarnos. Tenemos una profunda convicción con el territorio y apostamos a jugar un rol activo en el desarrollo local, regional y nacional. Anualmente, nuestra comunidad universitaria desarrolla cientos de proyectos que tienen impacto directo en las personas que habitan los territorios donde estamos presentes. La UNAP tiene una vocación intercultural. Somos muchas y muchos los que nos hemos formado con este sello. La interculturalidad presente en la misión de la universidad la hacemos propia en nuestra labor académica, en vínculo y respeto a nuestras tradiciones. Me siento orgullosa de nuestra alma mater y su rol público. La UNAP está permanentemente vinculada con los problemas de la sociedad. Me formé con un profundo compromiso social. En el ámbito de la investigación, nuestras investigadoras e investigadores contribuyen en sus diversas áreas disciplinarias en temas de absoluto interés regional y nacional. Hacemos algo complejo, ciencia e innovación en una región extrema. Sin embargo, hemos logrado consolidar centros de instituto a nivel nacional e internacional, tales como el Instituto de Estudios Internacionales, el Instituto de Estudios de la Salud y el Instituto de Ciencias Exactas y Naturales. El desafío es concentrar esfuerzos, continuar incrementando el número de publicaciones e impulsar la adjudicación de proyectos competitivos, indicadores que son fundamentales para posicionarnos como una universidad compleja. En el ámbito de la docencia, contamos con un modelo educativo que está centrado en el estudiante y lo aplicamos en todos nuestros niveles de formación, desde el pregrado hasta el posgrado. Nuestro compromiso es con nuestras y nuestros estudiantes que ingresan a la universidad, identificando sus conductas de entradas, nivelando y apoyándoles en todo su proceso formativo. Nos hemos adaptado a la virtualidad, flexibilizando nuestro proceso formativo, capacitando a nuestros docentes y a nuestros estudiantes en nuevas metodologías de enseñanza y tecnologías, apoyándolos con equipamiento y con el beneficio de la conectividad. Contamos inmediatamente con herramientas, capacitaciones y plataformas que nos permitieron sortear el desafío que nos impuso la docencia virtual. En nuestra universidad apoyamos integralmente a nuestras y nuestros estudiantes. Cerca del 60% cuenta con gratuidad y más del 80% cuenta con algún tipo de beneficio. Contamos con un hogar universitario, con becas de residencia, de alimentación, de apoyo deportivo, de apoyo en salud y otro tipo de beneficios. Me siento apoyada por la universidad. Estudio con beca y beneficio de alimentación. De otra manera no podría hacerlo. Los profesores son cercanos, siempre están dispuestos a atender tus dudas y apoyarte. En la UNAP uno se siente en comunidad.
Estoy consciente de que enseñando formamos parte del sueño de muchos y muchas estudiantes y tras de ellos el de sus familias. Somos un motor de movilidad social, protagonistas en la vida de más de 71.000 egresadas y egresados que han aportado y están aportando al desarrollo territorial y del país. Estamos presentando una app, un patrimonio regional. A continuación, tendremos inicio de nuestra charla magistral del día de hoy, con nuestro invitado especial, don José Massa Sancho. El doctor José María Massa Sancho es el científico vivo más mediático y popular del país, académico con 52 años de trayectoria de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas, tiene un colegio y un asteroide con su nombre. Es una de las voces científicas más respetadas y admiradas de Chile, mencionado 1.200 veces solo el 2020 en prensa y medios de comunicación masiva de Chile y el mundo. Don José Massa, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy tratando de, con la poca voz que tengo, de contarles una historia que la escribí hace poco en un libro, que me parece que toca algo muy importante, como es la cultura. La ciencia es una parte inseparable de la cultura y en Chile necesitamos estar inmersos en un océano cultural. Y la cultura es mucho más que una educación de conceptos básicos, es estar en ella. Aquí les voy a dar dos cosas bien distintas. Voy a tratar de mantenerme dentro del programa. Voy a hacerles 10 minutos en que les voy a contar de algo que a mí me interesó mucho, me entusiasmó mucho y lo escribí, que es un barniz, llamémoslo así, sobre mitología griega. Los mitos griegos están presentes en la cultura occidental en todas partes. Y los mitos griegos son muy interesantes y yo les voy a hacer, como les dije, un resumen muy rápido, porque el tiempo es muy escaso. Curiosamente, en el mito griego, el universo es anterior a los dioses. El universo es preexistente y está compuesto por Urano, que representa el cielo, y Gea, que representa la tierra. El universo parte con Urano y Gea. Ellos tienen descendientes, que son los cíclopes, los titanes. Uno de los titanes es Cronos, que es fundamental. Cronos eventualmente toma el mando y destierra a Urano, y Cronos tiene hijos, y uno de los hijos es Zeus. Zeus, que es nieto de Urano y Gea, pasa a ser el dios máximo en la mitología griega. Urano es la personificación del cielo, es el esposo, entre comillas, de Gea, la tierra, con quien tuvo varios hijos, los titanes de gran tamaño, de enorme fuerza, entre ellos Océano, Coyo, Crío y Perión, Japeto, Nemocina, Febo, Tetis, Cronos, fundamental en esta historia, y además los cíclopes, que eran titanes con un solo ojo en la frente, y los hecatonguiros, que eran monstruos de 100 brazos, que era una cosa rarísima. Urano arrojó varios de sus hijos al Tártaro, Urano, que es el primero, y entonces la esposa, que era Gea, se enoja y convence a uno de los hijos, que es Crono, para que destierre a Urano. Lo mutila y lo destierra, y antes de irse Urano le pronostica a Cronos que le va a pasar lo mismo, que lo va a desterrar uno de sus hijos. Bueno, la profecía va a terminar cumpliéndose. Cronos es el más joven de los hijos de Urano, que es
tiene todos los atributos que tiene el tiempo. Tiene una guadaña y tiene el tiempo. El reloj de agua y la clepsidra, no habían relojes de otro estilo en aquella época. Fue el único que ayudó a su madre a vengarse de Urano y tras desterrar a su padre ocupó su trono casándose con Rea, que era su hermana. Crono reinó sobre los titanes y cuando le habían profetizado que él iba a ser destronado por uno de sus hijos, entonces cuando nacían sus hijos, Cronos, ni corto ni perezoso, se comía a los hijos. Y Rea tenía chiquillos y Cronos se los comía. Pero al final Rea, todas las mujeres muy inteligentes siempre, termina por tener el último, envolvió una piedra en unos trapos y se lo da para que se lo coma, se come la piedra Cronos y al niño lo manda a criar a la isla de Creta. Y cuando el niño, que se llama Zeus, vuelve con 20 años, se enfrenta con el padre y tras una larga guerra que estuvieron peleando 10 años, finalmente Zeus venció a Cronos y lo expulsa del Olimpo y este se fue para Italia, se cambió el nombre y se empezó a llamar Saturno en Italia. Cronos es Saturno para la mitología romana. Ya vamos a ver una tabla. Aquí está Cronos con Rea y Cronos agarrando a sus chiquillos para comérselo. Una cuestión bastante especial, digámoslo. Los derechos humanos no estaban muy respetados en esa época. Zeus es el más grande de los dioses del Olimpo. Hijo de Cronos y Rea, ya lo dijimos. Hermano de Poseidón, de Ares, de Hestia, de Deméter y de Hera. Con sus hermanos se repartieron el mundo y el mundo se lo repartieron de tal manera que Poseidón es el dios del mar, Hades es el dios del inframundo, el mundo de los muertos, y aquí Hades está raptando a Perséfone, que es una hija de Deméter, que tiene todo un cuento en la historia esta, pero no vamos a hablar del rapto de Proserpina. Según el relato de Homero, Zeus habitaba en Tasalia, en el monte Olimpo, cuya cumbre más elevada, según la creencia de los griegos, penetraba el cielo, y ahí tenía un tremendo palacio. Era el padre de los dioses y de los hombres, el más grande y poderoso de los inmortales, y al que todos obedecían. Ahí no se movía una hoja si Zeus no decía que bueno. Es el árbitro soberano cuya sabiduría regula todas las cosas, el fundador de la autoridad real. Todo emana de Zeus, el bien y el mal, distribuyendo a su antojo los bienes y los males a los mortales. Va armado del trueno y el rayo y agita su égida, que es un escudo que produce los huracanes y las tempestades. Con su hermana y esposa Hera tuvo a Ares, Hefesto y a una hija, Hebe. Zeus no fue fiel a su señora y tuvo hijos e hijas con una serie de otros personajes, lo cual causaron muchos celos de su esposa, y hay varias aventuras de la mitología que están plagadas de los celos de Hera, que anda persiguiendo a Zeus y a las amantes de Zeus. Zeus es el señor de las alturas, el señor que trae los vientos. Los navegantes invocan a él para que le dé vientos a su navegación, y las cumbres están consagradas a Zeus. Hermes es hijo de Zeus con Maya, no con la señora, no con Hera, sino en una de las Pléyades. Las Pléyades son las hijas de Atlas con Pleiones, son 7. Maya era la más bonita de las Pléyades, Zeus se casó con ella y tuvo a Mercurio. Hermes en realidad, después pasó a llamarse Mercurio, es el mensajero de los dioses, especialmente de Zeus. Con su ingenio y astucia ganó la confianza de las divinidades y a todas las divinidades le hacía algún favor. Como un personaje secundario, Hermes aparece siempre en muchos de los hechos de la mitología. Poseía el don de la expresión fácil y clara, debido a lo cual se lo considera el patrono de la elocuencia. Es el protector de los pastores y caminantes, y también Hermes tiene una participación porque guía el espíritu de los muertos cuando van al mundo de las sombras.
Esta es una representación típica de Hermes, con unas zapatillas que tienen alas que le permitían volar y andaba haciendo recados para un lado y otro. Afrodita es una diosa maravillosa que, según algunos, Afrodita es la representación del deseo carnal. Homero dice que es hija de Zeus y de Dione, aunque otros dicen que cuando Cronos mutiló a Urano, los restos de la virilidad de Urano los tiró al agua, y el agua, al batir la virilidad de Urano con las olas, surge una espuma, y de esa espuma nace una diosa que la llamaron Afrodita Anadiomena. De hecho, hay un cuadro de Botticelli muy bonito donde está Venus saliendo de una concha marina. Así que Afrodita, de quien sea hijo, no está claro, pero es una diosa muy respetada. Esta es Afrodita. Afrodita tiene dos ayudantes, que son en el lenguaje de los romanos, uno de ellos es Cupido, y que entonces ella, cuando ve que hay una pareja que se puede enamorar, manda a Cupido que le tire una flecha a ella o a él, o a ambos, y entonces produce el enamoramiento de los mortales. Ares es el dios de la guerra. Bueno, no voy a entrar porque ya se me está acabando el tiempo para contarles de esto. Ares es hijo de Zeus y de Hera, pero según algunas versiones sería hijo solo de Hera, de una manera bastante extraña. Ares era muy grande, muy corpulento, y era un salvaje en la guerra. Todo el mundo lo odiaba. Era el más odioso de todos los dioses, eso dice el propio Zeus. Nadie quería a Ares. No respeta las leyes, es indiferente a la justicia, y por eso, por su espíritu pendenciero, se hace antipático a los inmortales, afirmando su propio padre, que era el más odioso de todos ellos. Y este era la sala del palacio de Zeus, que estaba encabezada por Zeus y su señora Hera. Por este lado estaban los dioses, y por acá estaban las diosas. Poseidón, hermano de Zeus y dios del mar. Deméter, la diosa de las cosechas, era una diosa buena, era la que hacía que las cosechas fueran abundantes. Hefesto, hijo de Zeus y Hera, que era cojo porque Zeus lo tiró para abajo del palacio que tenían arriba porque lo encontró muy debilucho. Hefesto, que es Vulcano en la mitología romana, es el artesano, el que construía todo, era como el goma de la artesanía del palacio, Hefesto. Atenea era hija también de Zeus con alguna otra que se enamoró. Ares, hijo de Zeus, el dios de la guerra. Afrodita, ya dijimos, la diosa del amor. Apolo y Artemisa son dos hijos de Zeus que son mellizos y que son los patronos de las artes. Apolo es la belleza masculina y Artemisa es una mujer muy inteligente que no estaba ni ahí con Afrodita y que quería mantener todo su séquito de niñas, tenían que ser vírgenes, etc. Hermes, que es el Mercurio, ya lo nombramos, y Hestia, que es otra hija de Zeus y Hera. Aquí está la traducción. Hades es Plutón, Afrodita es Venus, Apolo es Apolo. Esto, la izquierda es la mitología griega, a la derecha está la mitología romana. Ares es Marte, Artemisa es Diana, Atenea, la diosa de la inteligencia, es Minerva, Crono es Saturno, Deméter es Ceres, Dionisio es Baco. Dionisio tiene que ver, y Baco ciertamente era el dios de la fiesta y del vino. Hefesto es Vulcano, Hera es Juno, Hermes es Mercurio, Eros es Cupido, Perséfone es Proserpina, Poseidón es Neptuno, Zeus es Júpiter. Bueno, estos son unas pinceladas de lo que es la mitología griega, que la tomaron los romanos, pero hay montones de estos nombres que los hemos visto en todas partes, en la literatura, en las obras de arte. Hay miles de cuadros pintados de pasajes narrados por la mitología. ¿Desde cuándo le gusta a usted la astronomía y desde qué tiempo empezó a estudiarla? ¿Quiere saber eso un poquito ella? Mira, más o menos coincide la fecha.
yo era un niño en Parral, un pueblo chico, y desde chico quise ser ingeniero. No tengo idea por qué, yo estoy tratando de averiguarlo. Yo quería ser ingeniero. Entonces mi familia decidió que me iba a mandar acá interno a Santiago, al Internado Nacional Barros Arana. Yo llegué con 11 años al Internado Nacional Barros Arana, en el año de la Cocoa, en 1800, voy a decir, no, en 1959. Y estando en el Barros Arana, era bien aburrido. Yo era malo para jugar pichanga, era el más flaco y más chico de todo, entonces siempre andaba medio corrido de las actividades de los demás compañeros míos, y me empecé a enterar de que andaba el Sputnik 1 que andaba dando vueltas, el Sputnik 2, la perra Laika, Gagarin, y entonces empecé a leer cuestiones de astronáutica, y leyendo cosas de astronáutica y viaje a los planetas, viaje a la Luna, ¿cuándo vamos a ir a la Luna? Me fui metiendo en el tema de la astronomía. Pero me fui metiendo en el tema de la astronomía simplemente como un divertimento. Yo nunca pensé que uno podría ser astrónomo o ganarse la vida siendo astrónomo. Yo iba a ser ingeniero. Pero entre los 11 y los 15 estuve en el Barros Arana leyendo, bueno, a los 11 no, pero ya de los 12 para arriba, claro, en el año 61, el 12 de abril, Yuri Gagarin da una vuelta al planeta. Y eso, bueno, a mí por lo menos me impresionó mucho que un ser humano, uno de los nuestros, anduviera por allá arriba dando vueltas. Así que de ahí me largué a estudiar, a leer, pero a leer como una entretención. Entré a la escuela de ingeniería, seguía leyendo astronomía, pero iba a ser ingeniero, y cuando estaba en tercer año de ingeniería, que era justo la especialidad, donde se bifurcan las especialidades, apareció nuevecita de paquete una especialidad de astronomía. Y daban la posibilidad de que uno tomara astronomía junto con otra especialidad. No había que renunciar a la especialidad que uno tenía acá en la cabeza. Entonces tomé ingeniería eléctrica y astronomía. Y al final del año tenía que decidirme, no podía seguir con mis dos amores, y me decidí por la astronomía. Ahí, porque la astronomía en realidad me divertía más. La ingeniería eléctrica me sonaba más como trabajo. La astronomía la encontraba como algo fascinante. Fui al observatorio de Tololo, ver el cielo de noche. Yo dije, esto no me lo puedo perder. Súper. Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias, don José. Tenemos una pregunta más por aquí que le queremos hacer, y me preguntan lo siguiente. ¿Qué opinas sobre los astrólogos actuales, específicamente los terraplanistas que hablan? Mira, a ver, yo voy a darte una respuesta larga que espero que quede clara. La astrología es el estudio de los astros, y así fue hace 2500 años. Los astrólogos estudiaban los astros, y los geólogos estudian la Tierra, etc. Astrología es el nombre del estudio del cielo. Pero en el cielo empezaron a ver la presencia de dioses. Júpiter era el dios más grande, Saturno era el padre de Júpiter, Marte era el dios de la guerra. Entonces los astrólogos empezaron a vender la culebra al rey, de que mire, como Marte va a entrar en Escorpión, eso amenaza al reino, y empezaron a vender pomada. Pero algunos astrólogos no eran vendedores de pomada y decidieron cambiarse el nombre para que no los confundieran con los charlatanes, y se pusieron astrónomos. El gnomon es un instrumento que es una varilla vertical, es como un obelisco, es un gnomo. Por la sombra que arroja un obelisco uno puede ver las horas del día, uno puede ver el momento del equinoccio, uno puede ver los solsticios, etc. Entonces se llamaron astrónomos a los astrólogos, ellos mismos se pusieron astrónomos, los astrólogos que usaban el gnomon y no la cháchara. Bueno, desgraciadamente la astrología ha seguido como una ciencia esotérica, dicen que tiene algún fundamento, lo cual jamás se ha demostrado que tenga fundamento alguno. Es solo cháchara. Y claro, y de ahí hay todo un circo completo de algunos que estudian el tarot, que unas cartulinas pintadas te van a decir a ti, Karen, cómo te va a ir mañana o cómo te va a ir el próximo mes.
Eso realmente no lo sabe nadie. Las cartulinas pintadas no te pueden decir nada. Y por lo tanto, pero uno tiene como tanta ansiedad, uno quiere creer, entonces hay mucha gente que termina creyendo. Ahora, los terraplanistas ya es una enfermedad delirante, es de ahora, de algunos que por poner todo en duda, dudan incluso que la Tierra sea esférica. Pero si uno ha pasado por el colegio, si uno estudió un poquito y entendió la fuerza de gravedad hace que si uno tiene un cuerpo muy, muy grande, la atracción gravitatoria va a hacer que el cuerpo se redondee. Uno no puede tener una pizza gigante. No existe en el universo ningún objeto que tenga dimensiones de miles de kilómetros y que sea como una tortilla. Todos los planetas son redondos. Venus es redondo, Mercurio es redondo, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Entonces, ¿cómo la Tierra va a ser plana? Entonces yo creo que, es decir, hay que usar un poco la razón, hay que sumar 2 más 2 y agregarle 5 más, lo que venga. Pero la astrología es un arte adivinatorio como leerte la palma de la mano o como otras cosas raras, pero no tiene nada de ciencia. Ni siquiera uno la puede calificar de pseudociencia. No, pseudo algo, pero no ciencia. La palabra ciencia le queda grande, incluso aunque uno le ponga lo de pseudo delante. Bueno, déjame agradecer la invitación, en realidad es para mí un honor. He estado en la Universidad Arturo Prat varias veces, tengo algunos buenos amigos allá y les deseo siempre lo mejor. Una universidad pública de calidad en una región muy especial donde tienen el cielo ahí encima, es algo que hay que aplaudirlo. Así que mis felicitaciones a la Universidad Arturo Prat. Hemos presentado una app, un patrimonio regional, un espacio de cultura, danza, música, entrevistas, nuevos conocimientos, historia, análisis y mucho más. Una app, un patrimonio regional.